¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Esto es Punto de Encuentro. Hoy día vamos a conversar sobre algo que nos ha caído todos estos días. Ha llovido sobre mojado, como dicen, ¿no? Bueno, Santiago está teniendo el año más lluvioso en casi 2 décadas. Hay un superávit en gran parte del país. Según la Dirección Meteorológica de Chile, además vamos a terminar esta estación con lluvias, pues se esperan llegadas de nuevos sistemas frontales. Considerando su importancia, el Centro del Agua de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián elaboró un informe sobre el nivel de los embalses en Chile. Vamos a conversar con Federico Errázuriz. Él es ingeniero agrónomo y máster en economía agraria, experto en temas hídricos. Fue director de la Comisión Nacional de Riego y hoy es director del Centro del Agua de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de saludarte. Muchas gracias, Miriam. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, todo bien por acá, gracias. Oiga, ¿qué le parece esto de todas las lluvias que hemos tenido? Se supone que hay superávit en al menos 11 estaciones del país, pero por otro lado, ustedes dijeron que estamos muy lejos de haber dejado la sequía. Cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, cuál es la situación hídrica en el país hoy. A ver, como bien dices tú, hemos tenido lluvias, las lluvias más grandes en la zona central que habíamos tenido en mucho tiempo. Sumamos el año pasado, que también tuvimos un año bastante más lluvioso, y con eso estaríamos, de alguna manera, no sé si dejando atrás, pero rompiendo la tendencia de casi 15 años que tuvimos una sequía en que todos los años llovía menos del año normal. Para que no entiendan, el año normal es el promedio de la lluvia de 20 años. Y no alcanzábamos ni siquiera eso. Bueno, esta Oye, lluvia, perdona, 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 perdona. ¿Eso de la lluvia normal va variando entonces? ¿No es siempre igual? No es que nosotros tengamos, no sé, 300, voy a inventar, 300 milímetros en el año como año normal, eso va variando. eso varía porque cada cierta cantidad de años Perdona, que aquí el computador se me cambió algo. Cada cierto año se consideran los últimos años. Entonces, pongámosle que, por decirte algo, yo no soy meteorólogo, ¿ah? Para que quede Ujú. súper claro, y hay gente mucho más experta que yo, pero pongámosle que el próximo año se incorporen, se muevan estos 20 o 30 años de año normal e incorporemos los últimos 5. Entonces, sí, cada cierto tiempo la cantidad de lluvia normal cambia. Va variando, perfecto. Ya, Sí. disculpa, yo te interrumpí, tú me estabas No, hablando pero del nivel, eh, del nivel así a macro, de cómo estamos de situación de lluvia. claro. Bueno, y la situación de lluvia en gran parte del país tenemos superávit y tenemos una bendición muy grande este año, y es que tenemos nieve. El año pasado tuvimos bastante agua, pero no tuvimos nieve como estamos teniendo en este minuto. Y eso es la gran reserva de agua de Chile. La gran reserva natural que hemos tenido históricamente es tener nieve en cordillera, la cual se va derritiendo en primavera, verano, y permite que nuestros ríos corran en esa época en que es tan necesaria el agua. Oye, en alguna parte yo leí que decía que los embalses, porque te quiero llevar para allá ahora, los embalses eran como el complemento de nuestro gran reserva de agua, que es, como dices tú, la cordillera, esa nieve que tenemos a lo largo de Chile. Pero ¿qué pasa si esa nieve se agota? Porque los embalses en realidad son un complemento, pero trata que nos han servido, ¿no? Para los años en que no hemos tenido nieve. Los embalses cumplen varios roles. El primer rol, el más como obvio, es acumular agua en la época en que nos abunda, que es el invierno, para poder utilizarla en la época en que más nos escasea, que es el verano. Y ahí se empieza a abrir una serie de cosas. Por ejemplo, si tuviéramos todos los años mucha nieve, alguien podría decir, bueno, eso es mucho más fácil, es un regalo de la naturaleza y no necesitamos construir embalses. Bueno, pero el año pasado, por ejemplo, en que tuvimos mucha lluvia, pero poca nieve, la mayoría del agua corrió por los ríos y llegó en poco tiempo al mar. No sé si tú sabes que en Chile la mayoría de los ríos se clasifican como torrentes, porque son de mucha velocidad. Entonces, la gota que cayó en la cordillera, en 24 horas ya está llegando al mar. Bueno, si no tenemos estructura como embalse, no podemos capturar y reservar parte de esa agua para poder utilizarla. Por otro lado, los embalses también nos permiten proyectar la temporada
consumo humano. Obviamente para la ciudad de Valparaíso, no contar con un embalse Los Aromos lleno en esta época significa que probablemente en verano van a tener que ver cómo hacen para que haya menos consumo de agua. Y eso puede llegar al extremo, gracias a Dios hoy día estamos lejos, pero al extremo de tener que cortar el suministro algunas horas y empezar a hacer horarios con agua, horarios sin agua para la población, porque sería un drama. Los embalses también nos permiten la generación eléctrica, nos permiten acumular agua para el riego de verano. Cumple una serie de funciones que son, a mi juicio, muy valiosas. Oye, se supone que en Chile hay 28, me parece, embalses de gran envergadura, ¿no es cierto? Vimos en algunos, no sé si en este último evento lluvioso, sino que parece que en el anterior, vimos cómo algunos embalses tuvieron que abrir porque se habían llenado demasiado. Eh, ¿Cuál es la situación hoy día? Partamos por ahí. ¿Están todos llenos? ¿Están todos rebosantes de agua? ¿O hay algunos que de frentón están todavía muy por debajo de lo que debería ser? A ver, no están todos llenos. Los que están llenos son principalmente los de las regiones que van entre Valparaíso y O'Higgins. Ahí consideramos el embalse Los Aromos, que es el que provee de agua potable a la ciudad de Valparaíso, y el embalse El Yeso, que es el que provee de agua potable para la ciudad de Santiago. Ambos se llenaron antes incluso de las lluvias, porque en ambos se hicieron gestiones para usar agua que tradicionalmente es del sector agrícola para llenar estos embalses, entendiendo que la prioridad estaba en el consumo humano. Entonces ahí hubo una conversación o un acuerdo entre partes, digamos, para poder destinar esa agua a esos embalses y por eso se llenaron antes. El embalse Convento Viejo de la región de O'Higgins, usado mayoritariamente para el riego agrícola, también está en niveles muy altos. Pero fuera de eso, la mayoría de los embalses no están llenos y llegamos también a algunos que están bastante vacíos. Los embalses de la región de Coquimbo, la mayoría de ellos no está superando el 10% de llenado. Así de poco, aunque haya llovido tanto. Aunque haya llovido tanto, pero es que pasan dos cosas también. Esos embalses estaban prácticamente en cero, estaban llegando a niveles mínimos. Entonces ha llovido, pero en Coquimbo no ha llovido tanto como habrá llovido en la región metropolitana o como ha llovido quizás en la región del Biobío, que vimos hace poco algunos problemas, algunos desastres ocurridos por la lluvia. Bueno, en Coquimbo no ha llovido tanto, pero además ha nevado. Por lo tanto, creemos que sí hay más agua disponible, pero está todavía en forma de nieve y por lo tanto no ha llenado los embalses, sino que está más arriba en la cordillera, esperando que suban las temperaturas para derretirse y volver a llenar embalses. O sea que en realidad tenemos como un cheque a fecha en este momento, ¿no es cierto? Eh, y- pero por otro lado, mi pregunta dentro de toda la ignorancia posible es, a ver, ¿qué es lo que primero se llenan? ¿Las napas subterráneas? O sea, ¿no es tan terrible que no se hayan llenado, por ejemplo, en la superficie? Yo recuerdo haber visto hace muy poco gente que salió en Petorca a aplaudir cuando el río empezó a correr con un poco de agua, ¿no es cierto? Mm, Porque hacía mucho que mm, no lo veían con eso. También mucha gente que dice, oh, qué maravilla, mira, la laguna de Aculeo está casi llena mm. totalmente como era antes. Pero por otro lado, dices tú que en Coquimbo, por ejemplo, no se han llenado tanto los embalses. ¿Es que se llenan las napas subterráneas primero y luego aflora el agua? ¿O esa agua se perdió? Yo sé que no se pierde, pero ¿se Mm. perdió en el mar definitivamente? A ver, las napas subterráneas generalmente se llenan más lentamente, se llenan con las aguas superficiales. El agua al final es la misma. Toda el agua que tenemos es la que cae en forma de lluvia o nieve. Y esa, en primer lugar, corren los ríos, llenan los embalses, etcétera, y lentamente va también infiltrándose en el suelo y va hundiéndose en el suelo hasta que alcanza las napas subterráneas. Eso es un proceso más lento y por lo tanto necesitamos que llueva varias veces y ojalá varios años para que se mejore sustantivamente ese nivel. ¿Mm? Ya, perfecto. Yo pensé que era justamente al revés de lo que tú nos estabas explicando. Oye, ¿y qué pasa con Peñuelas? Porque Peñuelas parece que tampoco se logró llenar como era antes, digamos.
Peñuelas es un caso bien emblemático. Peñuelas lleva vacío menos de un 1% de su capacidad hace muchos años. Tanto así que Peñuelas era usado también para abastecer a la ciudad de Valparaíso, y el año 2021 la empresa sanitaria lo dejó de utilizar porque no había agua. Ahora Peñuelas está con un 10% de su capacidad, que suena poco, pero relacionado a que en los últimos 5 o 6 años no alcanzaba ni el 1%, es un gran volumen. Y además Peñuelas tiene una cosa importante. Peñuelas es parte de un sitio declarado Reserva de la Biosfera. Por lo tanto, era un sitio donde habíamos decidido que había que ir protegerlo porque había fauna, había ecosistemas importantes. Bueno, y esos ecosistemas y esa fauna se veía afectado por la no presencia de lluvia, o sea, de agua en el embalse. Por lo tanto, es muy significativo que ahora tenga un 10% de su capacidad con agua, porque van a volver algunas especies migratorias, especialmente aves, y vamos a poder restablecer un poquito las condiciones para esa reserva de la biosfera. Perfecto. Oye, en el estudio que ustedes realizaron, al que yo me refería al comienzo del programa, cuéntame qué vieron como pronóstico. Ahora, yo sé, como dices tú, que no, el tema del clima, el del tiempo y el clima, como ha ido cambiando, no lo pueden prever, pero ¿cómo ves tú, qué pronóstico ven ustedes sobre el tema de las aguas en Chile? Habría que, por una parte tú dijiste que se había quitado agua, habían llegado a conversaciones, digamos, para tirar más agua al consumo humano, pero por otro lado sufre la agricultura. Eso implica cambios además en la economía, se supone que hay mayor inflación, se supone que hay muchas hortalizas o grandes plantaciones que se van a perder. Por una parte por la sequía se pierden y por otro lado por las inundaciones. ¿Cuál es el panorama general que ustedes vieron ahí? Uy, me tiraste tantas preguntas y vamos a tratar de desmenuzar algunas de ellas. Sí. A ver, lo primero es yo por supuesto estoy atento a lo que van opinando los distintos meteorólogos, eh, porque ellos son los que están haciendo las proyecciones sobre la siguiente lluvia y cosas así. En este minuto hay bastante consenso entre los meteorólogos en que el fenómeno del niño se estaría retirando y vendría el fenómeno de la niña. Tradicionalmente, el fenómeno de la niña es un fenómeno que trae menos lluvia y más frío. Por lo tanto, algunos dicen, tuvimos un otoño muy lluvioso. Recordemos que formalmente el otoño termina el 20 de junio y el 21 empieza el invierno, y vamos a tener un invierno seco. Pero otros meteorólogos dicen, no tanto. La niña viene, pero no va a llegar todavía en julio, sino que va a llegar en agosto. Por lo tanto, probablemente en julio sí lleguen algunos fenómenos de lluvia adicionales. Entonces, con mucho respeto, yo digo, no sé lo que va a pasar, pero todos coinciden en que va a venir el fenómeno de la niña y por lo tanto no vamos a tener una primavera lluviosa. Eso es lo primero que te podría decir. Lo segundo, respecto a los pronósticos, es que también algún meteorólogo dijo, y probablemente tiene toda la razón, dice, la megasequía se acabó, porque con estas lluvias no podemos decir que estamos en megasequía. Y puede que desde un punto de vista técnico él tenga toda la razón, pero yo creo que como señal no podemos creer que no vamos a volver a tener sequías. Y este meteorólogo tampoco lo dice de esa manera, o sea, él lo está diciendo bien. Pero yo creo que la señal es importante, porque llevamos hartos años preocupados por el agua, no necesariamente como país hemos hecho muchos cambios, sino que estamos más bien preocupados, pero no ocupados. Y para adelante yo creo que tenemos que mantenernos preocupados y ocuparnos, porque nada nos dice que el próximo año no vayamos a tener nuevamente fenómenos de sequía y quizás esta se establezca y se quede pegada y nos acompañe durante tantos años como nos acompañó la última. Ahora, respecto a la producción agrícola, tú también tienes toda la razón. El agro sufre cuando llueve poco y sufre cuando llueve mucho. Y sufre cuando llueve poco porque le llega poca agua y porque parte de esa agua la tiene que compartir con el uso humano, que todos coincidimos en que es prioritario. Pero hay que comprender que a los productores de hortalizas les pega doblemente la sequía entonces. Hay zonas del país como, por ejemplo, la provincia de Limarí, que estaban muy, muy afligidas por la falta de agua. Y al faltar el agua y no haber un sector agrícola que pueda mantener toda la superficie que está usando de manera productiva,
bueno, empieza a tener consecuencias sociales, empieza a haber fenómenos de quizás desempleo y esa gente tendrá que migrar de la zona rural a las zonas urbanas, generando situaciones de mayor pobreza. Los colegios rurales probablemente empiezan a tener menos niños porque estas familias migran. Hay todo un problema derivado de esto y por eso yo creo que es tan importante que le pongamos seriedad como país al tema del agua y pensemos, bueno, quizás hay que construir nuevos embalses, quizás no, pero hay que buscar soluciones, porque que falte el agua no es solo que los agricultores no van a poder regar, tiene muchas otras consecuencias. Claro que sí. De hecho, conversaba hace muy poco con una persona dedicada más bien al agro, ¿no? En el que decía, a ver, hoy es el momento de empezar a cambiar, y ya estaban haciendo incluso estos proyectos, estas experiencias, empezar a cambiar el tipo de uso de suelo. O sea, si antes era para sembrar papa, te voy a inventar porque no sé esa parte. Si antes se usaba para sembrar papa, bueno, ahora tendremos que poner kiwi, o habrá que empezar a aclimatar nuevas especies de plantaciones, para que esos suelos no se pierdan, pero se aprovechen según la nueva disposición climática, digamos, ¿no? Claro, claro, el cambio climático trae como un efecto, no voy a decir positivo, pero un efecto que a veces puede ser interesante, Es un es cambio. que es un cambio y como Claro. todo cambio puede tener cosas buenas y malas, pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona sur, en la región de Ñuble, en la región de Biobío, donde los cultivos eran tradicionales, trigo, remolacha, etcétera, estamos teniendo temperaturas que permiten ahora cultivo de fruta, que es un tipo de agricultura más sofisticada, pero de mayor valor habitualmente. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Petorca. En Petorca hubo mucho ruido por la instalación de mucha producción de palta, pero uno iba a ver quiénes eran los palteros y no es que fuera dos, tres grandes dueños, sino que cada agricultor, yo estaba con agricultores de 1 hectárea, de 2 hectáreas, que lo que hacían era poner palto, porque era muy rentable, les iba muy bien poniendo palta. Entonces, eh, esos son oportunidades que a veces se van abriendo y que tienen, bueno, sus consecuencias. ¿Qué ocurrió en Petorca? Finalmente que la lluvia no permitía sustentar toda esa cantidad de huertos de palta. Y no era que alguien tuviera el agua escondida o se lo hubiera robado, sino que dejó de llover. Bueno, ahora que está volviendo la lluvia, tenemos que ser cuidadosos y que no nos pase lo mismo y creernos los choritos y decir, ah, ahora que volvió a llover, crezco en superficie. No, seamos responsables y no crezcamos en superficie todavía. Vamos viendo paso a paso. Oye, tú dijiste ahí una palabra fundamental, el tema de seamos responsables, porque obviamente si yo veo que mi vecino, o sea, no sé, le va súper bien con los paltos, y yo a lo mejor en 3, 4 años logro, planto paltitas al lado, porque veo que a mi vecino le va súper bien, ¿cómo soy yo responsable de decir, no, yo no puedo plantar porque entonces voy a empezar a saturar? ¿Cómo se hace esa regulación? Te aprovecho de preguntar porque tú eres experto en economía agraria. Ujú. ¿Cómo se hace esa regulación en Chile? Porque yo creo, lo veo re difícil. Un poco pasó con las hectáreas de trigo en el sur, ¿no es cierto? En algún momento se llegó a decir, no era rentable, era mucho mejor comprarla y por lo tanto los agricultores dejaron de plantarla. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Es así como, no sé, cuoteos, por así decirlo? No, no hay cuoteo. En Chile está consagrada como la libertad de empresa y que cada persona es libre. Si tú quieres poner una peluquería, la puedes poner, tendrás que cumplir las regulaciones propias de cada Aunque al sector, lado digamos. haya una acá al lado mío, da lo Claro, mismo. es una decisión individual tuya. Si quieres poner una fuente de soda al lado de otra, la podrás poner y tendrás que cumplir con tener la resolución sanitaria que te permita administrar alimentos, manipular alimentos, etcétera. Pero no, cuando yo hablo de responsabilidad, me refiero a que muchas veces pasa que cuando el negocio es bueno, tú empiezas a mirar tierra que antes no se cultivaba y decir, bueno, incorporémoslas al cultivo. Y eso es legítimo y eso está bien, pero hay que hacerlo responsablemente, porque si yo invierto y después no hay agua suficiente, el primer afectado voy a ser yo mismo, porque tú sabrás, el sector agrícola para invertir en un huerto de cereza, de palta, de kiwi, de lo que sea, tú tienes que comprar la tierra, comprar las plantas, hacer toda la plantación, poner el sistema de riego y luego de 3 años
o 4 años empiezas a recibir ingresos, pero los primeros años son malos, la producción es menor, y ya al quinto, sexto año recién tienes un ingreso que te permite pagar todo eso. Si tú inviertes y no hay agua, vas a perder toda esa inversión. Ese es lo que digo yo de ser responsable, que uno tiene que ir más bien de a poco, no puede tirarse con una superficie muy grande si es que no tiene garantizada el agua disponible. Claro que sí, bueno, eso es como de todos los años de los agricultores, ¿no? Salvo hace muchos años, digamos, en que siempre eran las rotativas, eran iguales y la gente sabía lo que se esperaba. Pero ya desde hace unos cuantos, 20, 30 años, que empezó paulatinamente el cambio climático y que no nos quisimos dar cuenta en ese momento, ahora no se sabe, no es predecible si el próximo año vamos a tener, es lluvioso o no. Es más o Así menos es. no pronosticable. Volvamos a los embalses porque se nos empieza a Ujú. acabar el tiempo. Cuéntame, ¿tú eres de opinión de hacer más embalses? Todos nosotros pensamos, pero ¿por qué no hay a cada rato, en cada bajada, en cada quebrada, digamos, Mm, de la cordillera, algún tipo de juntar agua, aunque sea tambores, no sé, te estoy inventando, embalses, mm. tranques o como se llamen? Sí, yo soy de la idea de que en Chile nos hacen falta embalses. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que ilustra muy bien la situación. En Coquimbo es la región que tiene la mejor red de embalses en Chile, pensando al menos en el sector agrícola. Tiene 8 embalses y estos embalses se llenaron por última vez en los eventos de lluvia que hubo el año 2017. 2017, entre el 16 y el 17, los embalses llegaron no sé si todos llegaron al 100%, pero llegaron a buenos niveles. Esa agua es la que le permitió a esa región seguir regando por el año 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Es decir, ahora estaban en límites críticos, estaban llegando a cero, pero con agua que se guardó hace 7, 8 años. Por lo tanto, eso nos demuestra el valor de los embalses. Otro valor de los embalses. Tú recordarás que en las lluvias del año pasado, Licantén, que queda en la costa de la región del Maule, se vio muy afectado, se inundó fuertemente. Bueno, el río que corre por frente a Licantén es el río Mataquito. Y la cuenca del río Mataquito, que más arriba se forma de los ríos Teno y Lontué, no tiene embalses. Entonces, probablemente si tuviéramos un embalse de cierto tamaño, un embalse más o menos grande, de 100, 200 millones de metros cúbicos, habríamos podido retener parte del agua y no habría llegado todo el golpe de agua a Licantén y no se habría inundado Licantén. Ese es otro rol importante que cumplen los embalses. También, quizás los auditores de más edad recordaremos, el año 97, si no me equivoco, tuvimos cortes eléctricos en Santiago porque no teníamos capacidad de generar electricidad. Bueno, los embalses son una fuente muy segura, o sea, cuando tú tienes los embalses llenos es como tener una pila, sabes que vas a tener energía, como tener la batería llena, y además es una fuente de energía no contaminante. Mucho mejor que las termoeléctricas que queman carbón, por lo tanto es energía renovable, es energía limpia. Todas esas cosas las conseguimos teniendo embalses. Entonces yo creo que estudiándolo seriamente, por supuesto, pero sí nos faltan embalses en varias cuencas en Chile. Oye, y respecto de eso, el tema de los embalses que son generadores de electricidad, de energía, esa agua que genera energía y que la vemos, ¿no? Colbún, por ejemplo, que tira esos chorros de agua terrible de grande con generadores, ¿esa agua después a dónde va? ¿Se pierde o se vuelve a meter a otro embalse más abajo de tal manera de, no sé, piscinas decantadoras, no sé cómo decirlo, esa agua que no se pierda, esa es mi pregunta. Mm. A ver, lo primero que hay que tener claro es que el agua que se usa para generación hidroeléctrica es un agua que no sufre ningún cambio. En el fondo, lo que se aprovecha es La la fuerza, fuerza de la caída del agua. claro. Y por lo tanto, si miramos el agua no se contamina, no cambia su condición de ninguna manera. Por lo tanto, el agua sí puede ser aprovechada aguas abajo. Al final, todo va a depender de dónde está el embalse y qué es lo que hay aguas abajo. Por ejemplo, en el embalse Rapel, que es un gran embalse que también es de los que está cerca del 100% de su capacidad, no hay muchos usos aguas abajo de Rapel. Entonces, cuando Rapel abre sus compuertas para generar, eh,
No toda esa agua tiene un segundo uso, pero eso no es porque alguien no lo quiera, sino que porque la geografía es así. Distinto es el caso, por ejemplo, de las centrales que están en la cordillera del Maule. Muchas de esas centrales, la central Pehuenche y otras, eh, usan el agua y después la devuelven al río Maule, donde a veces parte de ella es captada por agricultores, parte de ella es captada por el embalse Colbún, que vuelve a generar y vuelve a dejar agua en los cauces y ahí es tomada por agricultores aguas abajo. Por lo tanto, hay una relación como de compartir agua entre el sector agrícola y el sector hidroeléctrico, que bien manejada, porque a veces hay tensiones, por supuesto. A veces la hidroeléctrica quiere generar en una época o a una hora del día en que los agricultores dicen, oiga, no genere a las 3 de la mañana porque no tengo cómo ir a regar a esa hora. O no genere tanto en invierno, sino que genere más en verano. Bueno, pero ahí con buena voluntad y con diálogo a veces se logran acuerdos interesantes. Con mala voluntad o sin diálogo, cada uno hace lo que quiere y no avanzamos mucho. Oye, se supone que, a ver, los embalses tengo entendido que no sé si son un buen negocio o no, pero son muy caros de hacerlo, ¿no? De fabricarlo, porque además incluye el tema de tener que usar tierras a lo mejor privadas, etcétera, que tienen que comprarlas, lugares que sean inundables. Yo supongo que es por eso que no se hacen más. Porque todos los expertos están claros en que hay que hacer más embalses, pero, y a lo mejor tienen hasta el estudio de dónde debieran ser, ¿no? Mm. Pero no surge el tema. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Es por el tema de las lucas? ¿Que es caro? A ver, hay muchos temas aquí que hacen compleja la construcción de embalses. Los embalses son obras públicas, como construir una carretera, como el puente del Chacao, como construir un aeropuerto, un nuevo puerto, etcétera, digamos. Son grandes obras que no las hace un privado por sí mismo, sino que es el Estado el que las hace, las mandata a empresas privadas que la construyan, pero es el Estado el que decide hacerlas. Y son obras caras que cuestan mucho dinero y por lo tanto compiten con otras obras que también cuestan mucho dinero. Y esa es parte de la dificultad siempre que asume el presidente y los gobiernos que tienen que administrar en qué gastar los recursos. Lo segundo es que técnicamente son obras complejas. Uno tiene que asegurar que el muro que uno construya no se vaya a caer afectando a la población. Tienen que durar muchos años porque es una inversión cara. Como bien dices tú, hay que expropiar el terreno que se va a inundar, porque ese terreno, si es que tiene un legítimo dueño, bueno, ese dueño quiere algo en compensación. Entonces, son difíciles de construir. Pero a mi juicio, el problema nuestro en Chile es más bien que no tenemos como una valoración común de los embalses. Hace pocos años había mucha gente que hablaba de que no necesitábamos más embalses, que los embalses eran una solución obsoleta, que ya en el mundo no se hacen embalses. Bueno, y vinieron las lluvias y nos taparon la boca, digamos. Nos dijeron, oye, parece que sí hay que hacerlo, porque la forma de salir de la sequía no es otra que tener más agua. Y tenemos pocas fuentes de agua, más allá de la lluvia y el agua del mar, que se le puede quitar la sal y usar en un proceso bastante caro también. Pero yo creo que nos falta como una visión general y compartida de país de que es importante tener embalses, cumplen roles importantes. Y bueno, estudiémoslo, pero hagámoslo, no nos quedemos solos en el estudio. Muchas gracias, Federico, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam. Le damos las gracias a don Federico Errázuriz, ingeniero agrónomo y máster en economía agraria, experto en temas hídricos. Él fue el director de la Comisión Nacional de Riego. Y en otra ocasión le vamos a preguntar de qué se trata, qué es lo que hace y qué regula. Y hoy es el director del Centro del Agua de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.